Una gran epidemia viral se desató en todo el mundo y me transformé en una sirena. Puedo controlar los tsunamis en el mar y desencadenar terremotos en tierra firme. Rezo al cielo, esperando que me otorgue la habilidad de proteger a mi familia. Al despertar al día siguiente, me había convertido en un monstruo marino. Destruyo a las fuerzas malignas. Donde quiera que vaya, todo queda devastado. 1. Como sirena, me encontraba aburrida tomando un baño en la tina. Martina, mi hija, nadó desde la habitación contigua. Con una foto mía de cuando era joven en la mano, me preguntó dónde estaba mi cola. Al ver esa foto, me perdí en mis pensamientos. Hace 2 años, antes de que estallara el virus. Todavía podía dar un paseo con mi familia al atardecer, sintiendo la brisa marina ligeramente salada. Pero desde ese día, todo cambió. Una neblina blanquecina se mantuvo sobre la ciudad. Ni las zonas continentales ni las costeras pudieron resistir el ataque de este virus. Expertos en línea analizaron que el calentamiento global y la industria pesada a largo plazo habían dañado el medio ambiente ecológico. Pescadores que dependían del mar capturaron una gran cantidad de seres vivos desconocidos. Muchas personas fueron mordidas y se infectaron. Los casos leves desarrollaron antenas y escamas peludas, mientras que los graves estaban amenazados de muerte. El agua turbia del mar se evaporó y formó lluvia que cayó en grandes cantidades sobre la tierra. Tanto las zonas costeras como las interiores no se libraron de esta catástrofe. La gente se sumió en el pánico, y el tráfico y la economía de todo el país se paralizaron. La humanidad sufría, llorando desconsoladamente. Nadie podía escapar de esta catástrofe. Martina me sacudió el brazo y me preguntó en qué estaba pensando. Realmente no sabía cómo explicarle que antes el agua era cristalina y el cielo azul. La gente no tenía esas extrañas antenas ni la piel podrida. Vivíamos muy cómodos y relajados. Al pensar en esto, suspiré profundamente y decidí salir a dar un paseo con Martina. El aire estaba impregnado de un olor a putrefacción. Algunos ancianos, niños y mujeres débiles habían caído al suelo, con los ojos vacíos y sin respiración. Incluso cuando alguien muere, se debe mantener cierta dignidad. Acababa de poner mi mano sobre los ojos de la abuela vecina. Antes de poder cerrarlos, una fuerza me golpeó y me tiró al suelo con fuerza. Mi hija se apresuró a acercarse y me preguntó si estaba bien. ¡Qué descarado! ¿Quién es este tonto que me atropella? Al mirar de cerca, me asusté tanto que casi perdí la respiración. Vi cómo con sus tentáculos devoraba rápidamente la carne de la anciana. Un trozo redondo de carne marrón oscura se abría y cerraba con cada movimiento. Esto era otro monstruo mutante. Al notar que lo estaba mirando, dejó su comida y se me acercó arrastrando. En los últimos años también habían habido peleas por comida. En los casos leves, la comida era robada, en los graves, había heridos y muertos. Me puse delante de Martina y me preparé para luchar. El hombre se detuvo frente a mí y me examinó de arriba abajo con una mirada incómoda. ¿Eres Laura? ¿Quién era él y cómo me conocía? El hombre se golpeó el pecho con un tentáculo. Soy yo. Javier el químico. Al mirarnos a los ojos, entonces me acordé. Era él. Antes trabajaba en un laboratorio de química como asistente de un experto. Yo seguía una rutina diaria y siempre buscaba la manera de no trabajar. Pero él era diferente. Hoy preparaba reactivos, mañana realizaba experimentos con ratones. Con el tiempo, obtuvo ese apodo. Javier el químico. Al darme cuenta de que no era un enemigo, suspiré aliviada. La situación era muy caótica y no quería que Martina se sintiera en peligro. Javier puso su mano en la cintura y miró a su alrededor. Me llevó a un lugar donde no había nadie y sacó misteriosamente un frasco de reactivo azul. ¿Qué crees que es esto? 2. El frasco de reactivo azul emitía una luz tenue. Tragué saliva nerviosamente. La gente decía que Javier era un loco, pero en mi opinión, era un verdadero genio académico. La diferencia entre un genio y un loco es sutil. Él me dijo que había una fuerza maligna que se estaba expandiendo de sur a norte y que mucha gente ya había muerto a manos de ellos. Quieren dominar la Tierra y establecer un reino de mutantes. A aquellos que no se sometan, los usan como cobayas para sus experimentos. Al pensar en mi hija, tuve un presentimiento de peligro. Se agarró a la cabeza con sus tentáculos, con una expresión de odio en su rostro. Invadieron mi laboratorio. Mientras todos dormían, saqué este frasco de reactivo y logré escapar. No imaginé que te encontraría aquí. Me di cuenta de la gravedad de la situación.
decidí acogerlo primero. Mientras más personas, más fuerza, y sería más fácil planificar para el futuro. Según Javier, en menos de 3 días esa gente llegaría aquí. Para entonces, todos los habitantes de esta ciudad estarían perdidos. Tenemos que hacer algo. Javier saqueó algunos suministros en un supermercado cercano. Yo visité casa por casa para ver si había algún humano infectado vivo. En el primer año de la epidemia, compré esta casa. Aparentemente era de 2 pisos, pero en realidad tenía un garaje escondido debajo. Originalmente quería disfrutar de mi último tiempo aquí. Pero ahora, resulta ser útil para defendernos de las invasiones externas. Busqué con mi hija durante mucho tiempo. La mayoría de los cuerpos de los ancianos ya estaban podridos y deformados. Solo quedaban unos cuantos adultos. Al oír que tenían que dejar sus hogares, todas negaron y se negaron a irse. Traté de convencerlas, pero sin éxito. Tengo que llevar a mi hija de regreso a casa. Nos escondimos en el sótano. Al día siguiente, al mediodía, escuchamos gritos y insultos afuera. Todo se mezclaba, como una canción de muerte que daba miedo. Estábamos escondidos en el garaje, tapándonos la boca, sin atreverse a emitir un sonido. La puerta del garaje era una puerta invisible especialmente diseñada para que nadie la encontrara. Me acerqué a la puerta y escuché a un hombre hablar. Jefe, esta casa es demasiado limpia. Algo está mal. Otra voz respondió. Sí. Escuché el sonido de zapatos golpeando el suelo y los pasos se detuvieron. Parecía que se habían detenido frente a la puerta del garaje. ¿Dónde crees que se esconderán? No sé por qué, pero al escuchar eso, me sentí muy nerviosa. Le dije a Martina que se escondiera detrás de mí. Pero era demasiado tarde. Con un ruido ensordecedor, la puerta del garaje cayó al suelo. 2 hombres con detectores en las manos se plantaron frente a nosotros con expresiones siniestras. Se acabó para ustedes. Traté desesperadamente de proteger a Martina, pero los 2 hombres eran muy fuertes y no pude resistir. Martina lloraba mientras los hombres la llevaban hacia el otro lado. Javier también fue atrapado y llevado a un lado. Uno de los hombres llamó por teléfono y se puso a relatar la situación a su jefe con una actitud aduladora. Si no haces el experimento, la niña morirá en el siguiente instante. El líder sostuvo una espada con una expresión siniestra y la pasó por la cola de Martina, arrancándole una pequeña escama. Su rostro se puso pálido y casi se desmayó. Javier se agarró a la cabeza con sus garras, con una expresión de conflicto en su rostro. Si hago el experimento, morirán millones de personas infectadas. Si no lo hago, morirá mi hija. Ella es tan pequeña y aún no ha visto el mundo. No puedo dejarla abandonada. ¿Por qué quieren dominar el mundo y usarnos como cobayas? ¿Por qué no nos dejan vivir en paz? ¿Por qué tienen que ser tan despiadados? Miré a los hombres enfrente con odio en mis ojos. Ojalá pudiera desencadenar un terremoto y hacerlos desaparecer del mundo. Mientras pensaba eso, sentí un temblor en el suelo. Fisuras se extendieron desde el borde de la ventana, rodeando a Martina y Javier, y se extendieron rápidamente bajo los pies de los hombres. ¡Ah! En otros lugares no hubo ningún cambio. Los hombres cayeron inmediatamente en las fisuras. Ya no se veían. Javier estaba aterrado y se dejó caer al suelo. No me preocupé por nada más y corrí hacia Martina, abrazándola fuertemente. Cuando nos ubicamos en un lugar seguro. Las fisuras en el suelo se cerraron por sí solas, como si nada hubiera pasado. Javier se acercó al suelo y probó con sus antenas varias veces. Luego se volvió hacia mí y me preguntó, confundido. ¿No te parece extraño? 3. Estábamos en una zona sísmica, así que un terremoto no era algo inesperado. Pero la forma en que se produjo este terremoto y la velocidad con la que se recuperó el suelo realmente sorprendieron. Parecía que alguien nos estaba ayudando intencionalmente. Apagué mis dudas y le dije que no siguiera mirando. Como seres humanos infectados. Tenemos que regresar al mar periódicamente. Dejar el agua del mar mojar nuestro cuerpo para evitar que se seque. Los 4 fuimos al mar en el automóvil y disfrutamos de un momento de tranquilidad. Martina me preguntó con voz dulce mientras balanceaba su pequeña cola de pez. Estoy harta de este ciclo de tener que sumergirme en el mar periódicamente. Quiero volver a la vida anterior tan desesperadamente. Antes, pensaba que el trabajo era duro y aburrido. Ahora, todo el mundo ha parado de trabajar y todos están desperdiciando el tiempo. La economía se ha estancado y empiezo a echar de menos los viejos tiempos. Quizás soy de esas personas destinadas a trabajar.
desde que nos infectamos con el virus. Cada cierto tiempo hay tormentas eléctricas y, en ocasiones, tsunamis. Le di una broma a Javier. Ojalá hubiera un tsunami que llevara de vuelta estos virus al mar. De repente, el cielo se cubrió de nubes oscuras, como si fueran a caer sobre nosotros. El viento marino sopló con fuerza, golpeando mis cabellos contra mi cara y haciéndome cerrar los ojos. Olas gigantes se elevaban en el horizonte, al menos 10 metros de altura. Me preocupé y busqué a Martina con la mirada. Sin darme cuenta, ella se había alejado kilómetros del borde. Detrás de ella, un gran tiburón blanco y rojo nadaba hacia ella a gran velocidad. Peligro. Está en peligro. El tiburón le había mordido un trozo de carne de la pierna y su llanto se volvía más fuerte. Javier controló al tiburón con sus tentáculos. Con determinación, saqué mi cuchillo y lo clavé en el corazón del tiburón. Después de unos segundos de lucha, el tiburón se dio la vuelta y quedó inmóvil, sin vida. El tsunami se calmó y el mar volvió a la tranquilidad. Salí del mar con Martina en mis brazos y la puse en el automóvil. Vi su rostro pálido y me preocupé profundamente. Usé todos los medicamentos y vendas del botiquín, pero ella no respondió y seguía inconsciente en el automóvil. Nuestras constituciones después de la infección son más débiles que antes. En estos tiempos turbulentos, olvídate de ir al hospital, ni siquiera había un médico. Miré a mi hija inconsciente frente a mí y no podía hacer nada. Javier suspiró y sacó el frasco de reactivo azul de su bolsillo. Me sugirió probarlo. Este es un reactivo de antígeno sensible que hice. Las personas infectadas que lo toman pueden fortalecer su constitución y no morir tan rápido. Me miró con una mirada un poco vacilante. Solo que yo nunca lo he probado, así que no estoy seguro de su eficacia. Miré el reactivo y bebí 2/3 del contenido. Si realmente es eficaz, la cantidad restante será suficiente para Martina. Si no es eficaz, moriré, pero no causaré ningún daño a mi hija. Javier, la contraseña de mi tarjeta de banco es. Si muero, por favor, cuida a Martina con ese dinero. El reactivo bajó por mi garganta y me dio la sensación de que mi estómago estaba ardiendo. El dolor fue tan intenso que me caí de rodillas y no pude decir una palabra. Todo se volvió oscuro y me desmayé. 4. Parecía estar caminando a tientas por una oscuridad profunda, tambaleándome sin encontrar dirección. Mientras corría, vi luces parpadeantes ante mí. Me estremecí y desperté. Eché un vistazo a mi alrededor con los ojos. Vi que Martina todavía estaba a mi lado, pero Javier ya había desaparecido. ¿Acaso este chico se habrá escapado? Martina estaba tumbada en el asiento delantero, respirando con normalidad. Parece que la he salvado. Acababa de querer salir del coche cuando escuché un ruido de pasos. Javier se arrastró hacia nosotros, con un paquete de medicinas en las manos. Al verme, soltó un suspiro de alivio. Señora, casi me das un ataque de corazón. Sacó 2 medicamentos, los mezcló y luego le dio agua a Martina para que se los tomara. Casi pensé que te ibas a morir. De hecho, yo también me dio miedo después. En aquel momento, estaba tan desesperada por salvar a mi hija que no pensé en las consecuencias. Actué sin pensar. Me recosté en el asiento del conductor y él se me acercó, preguntándome si tenía alguna reacción adversa en el cuerpo. ¿Reacción adversa? En realidad, no. Por el contrario, me sentía ligera y llena de energía. Solo había algo que debía probar. Salí en el coche de la playa, pensando en que hubiera un terremoto de inmediato. De repente, el suelo se sacudió violentamente y el coche emitió una alarma ensordecedora. Después de que el terremoto cesó, miré el mar en calma en la distancia y traté de hacer que se levantaran olas. El mar, que antes estaba turbio y tranquilo, se llenó de viento repentino y se rompieron algunos árboles jóvenes. Javier me miró con sorpresa y asombro. Lo probé varias veces y siempre fue lo mismo. Vaya, eres tan genial. De hecho, desde el último terremoto, ya tenía la sensación de que algo no estaba bien. Hasta que ocurrió el tsunami, me di cuenta de la gravedad de la situación. Resulta que puedo controlar los terremotos y los tsunamis. Con esta habilidad, puedo andar con confianza. Pero como dice el dicho, el árbol grande atrae el viento. Si esta habilidad se hace pública, es muy probable que me atrapen personas malintencionadas para hacer experimentos conmigo. Entonces, estaré perdida. Después de hablarlo con Javier, decidimos no decir nada por el momento y regresar a casa para escondernos y ver cómo iba la cosa. Según él, los que murieron la última vez eran solo peones.
El verdadero jefe, el que quiere hacer experimentos, aún no ha aparecido. Si el jefe aparece, estoy segura de que moriré. Le pedí que abrazara bien a Martina y conduje el coche hacia casa. Acabábamos de entrar cuando vi a varios hombres sentados en el sofá del salón. Estaban vestidos de negro, con gafas de sol y llevaban espadas largas en las manos. El brillo frío de las cuchillas me dolía los ojos. Javier el loco, por fin te he encontrado. Javier sacudió la cabeza y fingió estar loco al lado. El hombre gritó. Dame de inmediato el reactivo que robaste. Y ven tranquilo con nosotros. Así te puedo perdonar la vida. ¿Reactivo robado? Lo miré sorprendida. ¿Acaso todas las cosas que dijo en aquel entonces me fueron mentiras? 5. Javier extendió sus tentáculos de pulpo y le hizo un dedo medio. Eso es claramente mío. ¿Cómo puede ser que tomarlo sea robar? No creas que no sé lo que piensas. No quieres capturar a nosotros, a aquellos que no estamos de acuerdo, para hacer experimentos y buscar la inmortalidad. ¡Qué tontería! Mientras hablaba, escupió al suelo. Si tienes las bolas, muérdeme. ¿Quién haría este experimento entonces? Lo que dijo era verdad. En aquel entonces, en el laboratorio, mucha gente había muerto o estaba herida. El resto se había infectado. Ese reactivo lo había desarrollado él, por supuesto, aparte de él, no había mejor candidato. El hombre sonrió y sacó una tableta, deslizando la pantalla con tranquilidad. ¿No creerás en serio que no estoy preparado? Laura, es tu colega. Solían trabajar en el mismo laboratorio. Lo que tú puedes hacer, ella también puede. Sus palabras me llenaron de miedo. Además, ella tiene un punto débil. A ver, ¿quién será más obediente, tú o ella? Escondí a Martina detrás de mí y agarré fuertemente sus manos, sin soltarlas. Es decir, si no pueden capturar a Javier, me tomarán a mí. Solo porque tenemos esta habilidad, tenemos que ser sus piezas en el juego y desarrollar medicamentos para ellos. ¡Qué tontería! El hombre sonrió con malignidad y su mirada se iluminó. Los infectados ya están por todo el país y carecen de líder. Y yo soy ese rey. Varios hombres se retorcían de ganas de pelear y sus deseos de ganancia no estaban en absoluto disimulados. En ese caso, no les voy a dar gracia. Los miré fijamente sin parpadear. ¿Crees que no puedo hacer que muera sin esfuerzo alguno? Ellos se mostraron despectivos e incluso se me acercaron, balanceando la cabeza y sonriendo. En ese caso, no les voy a perdonar. Que haya un terremoto, mi amor. Todos los muebles de la habitación se sacudieron violentamente y la gente no podía mantenerse en pie. El suelo se abrió una gran grieta. Era como un cañón y varios hombres cayeron al mismo tiempo. Solo que esta vez, a diferencia de la última, el suelo no se volvió a cerrar. El amplio suelo del salón se parecía al Gran Cañón del África Oriental. Javier y yo nos acercamos a la pared y miramos la grieta, discutiendo una estrategia. Tantas ideas se entremezclaban en mi mente que se convirtió en un largo suspiro. Vi que estaba demasiado ansiosa, así que Javier encendió la radio. La epidemia de virus ha tenido un gran impacto en la humanidad. Todo el mundo se ha rendido y casi no se pueden usar las redes inalámbricas y los dispositivos electrónicos. Solo queda una radio que puede conectarse débilmente con el exterior. ¡Sas, sas! Atención a todos los ciudadanos. La niebla exterior es cada vez más densa. Por favor, no se vayan de paseo y lleven mascarilla al salir. El mundo exterior está completamente contaminado y todo está cubierto de blanco. Tanto los humanos como los animales no pueden escapar de esta catástrofe. ¿Para qué sirve llevar una mascarilla? Hay que encontrar la fuente del virus para que el mundo vuelva a la normalidad. Mirando a mi hija caminando con dificultad, no pude evitar rezar al cielo para que me otorgara la habilidad de investigar. Por millones de personas y por todos aquellos seres que están sufriendo. Para que pueda ayudar a todos y librarlos del apuro. Lo lamentable es que mi fuerza es demasiado débil. Aunque tengo la habilidad de controlar terremotos y tsunamis, aún no es suficiente. Necesito ser más fuerte. Javier se tapó la boca y gritó, con una expresión de asombro en el rostro. Martina corrió llorando hacia mí y preguntó qué pasaba conmigo. Yo. ¿Qué me pasa? Él me mostró un espejo y entonces vi que, sin darme cuenta, mis orejas se habían convertido en forma de elfo y mis pupilas se habían vuelto azules. Mi ropa se había vuelto transparente como alas. Incluso había crecido una larga cola detrás de mí. ¿Estoy soñando? Me pellizqué fuertemente la cara. No.
Vaya, te has convertido en un monstruo marino. 6. Javier se arrodilló con un ruido y me miró con una expresión extraña. Yo lo ayudé rápidamente por sus tentáculos para que se levantara. Tampoco sé por qué, pero cuando me di cuenta de que eres un monstruo marino, no pude evitar querer arrodillarme. Estaba muy emocionado y su calva brillaba especialmente en la luz de la luna. Monstruo marino. Dios que gobierna las aguas. Solo con dar un pisotón, puedes aniquilar a todos con facilidad. ¿De verdad? ¿Acaso el cielo ha escuchado mi plegaria y me ha otorgado la habilidad de salvar a la humanidad? Mirando mi reflejo en el suelo, traté de controlar mi aspecto con la mente. Pronto volví a mi forma humana, indistinguible de un ser humano normal. Esta misteriosa fuerza me emociona y me llena de entusiasmo. Después de calmar a mi hija, nos dirigimos a la cima de la ciudad. Con ayuda de un telescopio, vimos que en la ciudad C, no muy lejos, la niebla era más densa. Era como tinta, tan espesa que no se podía disolver. Después de hablarlo, decidimos recoger nuestras maletas y pertenencias, prepararnos y partir de inmediato. Mi casa está a cierta distancia de la ciudad C. Aunque yo tuviera la energía para nadar hasta allí, Javier y Martina no podrían aguantar. Así que decidimos ir primero en coche al próximo departamento y luego ver qué hacer. Durante el camino, estuvo bastante tranquilo y no hubo ningún incidente. Solo que no me esperaba que, apenas llegáramos al departamento J, nos detuvieran. La mujer al frente nos miró con desprecio, diciendo que éramos monstruos. Cada ciudad tiene sus propias reglas. Aquí, a las personas infectadas que son del tipo marino no se les da la bienvenida. Bajé la voz y le supliqué amablemente que nos dejara pasar. Ella tenía una vara en la mano y dijo, nadie puede pasar. Ustedes, del tipo marino, seguro que son de las zonas costeras. En aquel entonces, no os fijabais en las ciudades del interior, despreciándonos por ser pobres y sin recursos. Ahora que estáis enfermos, ¿queréis entrar? Soñarás. Reflexioné y nunca había tenido esa idea. Las regiones del norte y del sur nunca han sido enemigas. Por más que le hablé, la mujer no nos dejó entrar en la ciudad. Tuvimos que dormir en el coche. Él respiró hondo 2 veces y, con determinación, sacó la tercera parte restante del reactivo. Hoy, yo, Javier el Loco, juro que no me detendré hasta que destruya la fuente de la infección. Después de decir eso, se bebió el reactivo restante de un trago. Incluso lamedió la tapa. ¡Ah! Gritó descontroladamente y cayó pesadamente al suelo. Sus tentáculos de pulpo se estaban retrayendo gradualmente y la sensación de contracción violenta le hizo vomitar espuma y temblar todo el cuerpo. Afortunadamente, después de un tiempo, se calmó. Volvimos a dirigir el coche hacia la guardia. Esta vez, no hubo problemas y llegamos a la ciudad sin contratiempos. El departamento vecino es realmente diferente a las zonas costeras. La mayoría de la gente tiene forma de pollo o pato, o tiene la piel necrosis. Incluso me atrevo a pensar cómo reaccionarían si descubrieran que somos del tipo marino. Busqué durante mucho tiempo y no encontré ningún lugar para quedarme. Afortunadamente, no estaba lejos, había un supermercado que parecía haber sido saqueado. Después de todo, era de noche y dormir siempre en el coche no era cómodo. Decidimos entrar a ver. Sentí un escalofrío en el cuello y bajé la mirada. La hoja de un cuchillo relucía en la oscuridad. No te muevas, o te mato. La voz de la chica era joven, pero tenía un tono de dureza. Somos como tú. No te haremos daño. Ella me miró con cautela y, al ver las escamas en mi cuerpo, bajó el cuchillo. Dijo que era de un departamento vecino y se había escapado. No imaginó que aquí, a las personas infectadas del tipo marino se les perseguía y mataba. No tenía otra opción y se había escondido aquí. Me dio una sensación de tristeza y pensé que era una lástima. ¿Por qué los compatriotas se tratan así entre sí? Con ese tiempo y esfuerzo, sería mejor buscar la fuente de la infección. Es completamente despiadado. Le conté mi plan a la chica y al principio no me creyó. Hasta que mostré mi forma real y ella se arrodilló a mis pies. Entonces, por fin, me creyó. Según ella, no sabía por qué, pero al ver un monstruo marino, no podía evitar temblar y querer arrodillarse. Supongo que es porque somos del mismo tipo. Es como la cadena alimentaria. El fuerte se come al débil. Le cambié de ropa a la chica y le puse una mascarilla para que ocultara las escamas de su cara. Antes de salir del supermercado, nos rodeó gente de los alrededores. Alzaban antorchas y decían que iban a eliminar a los infectados de tipo marino.
Todos somos víctimas. ¿Por qué nos matamos entre nosotros? Las puntas afiladas de las lanzas nunca deben apuntar a compañeros. No os defendáis. Dicen que los marinos comen carne humana. ¿Quién sabe cuándo seremos vuestra comida? Así es, así es. Ustedes son monstruos. La gente gritaba a mi alrededor. La niña tapó los oídos de Martina para que no escuchara. La mujer de enfrente vio a Martina y frunció el ceño, elevando la voz. Ahí hay un monstruito. Empecemos por quemarla. Me puse delante de mi hija. Ni en sueños. Grité con furia y de repente se levantó un viento furioso que hizo explotar las puertas de cristal del exterior. Mostré mi forma real y los miré furiosa, preguntándoles qué querían. La gente asustada se dispersó, y solo quedaron unos ancianos que se inclinaron temblorosos, a punto de arrodillarse. Ha llegado el monstruo marino. Ha llegado el monstruo marino. Algunos jóvenes con más valor se escondieron detrás de un coche. Me gritaron, preguntándome que si tenía tanta habilidad, ¿por qué no iba a buscar la fuente del problema? ¿Quién dice que no voy? No solo voy, sino que voy a partir de inmediato y voy a detener la emisión de esa niebla. El joven no le hizo caso a sus compañeros y se me acercó. Me puso el móvil delante. Gente, este es el legendario monstruo marino. Viene del departamento vecino y dice que puede ayudarnos a luchar contra la niebla. Tan pronto como terminó de hablar, frunció el ceño al ver la pantalla, con una expresión de desagrado en el rostro. No hace falta pensar para saber que alguien está dudando. Gente, créanme. Esto no es un efecto especial. Si lo fuera, me transformaría en el siguiente instante. El joven se juró con la mano y se alejó un poco el móvil, preguntándome si era verdad. Mañana partiremos para vengar a todos. Me mostró la pantalla del móvil, donde había una gran cantidad de comentarios. Vaya, si ella resuelve este problema, me lavo el pelo de cabeza invertida. Del de arriba, ni hablar de lavarse el pelo. Yo me como mierda de cabeza invertida. ¿Podremos verlo en directo cuando pase? El joven me señaló este comentario y me preguntó si estaba de acuerdo. Por supuesto que no. Ya me cuesta bastante manejar un departamento por mí sola. Y ahora tengo que llevar a este joven conmigo. Dijo que iría en helicóptero. Bueno. Martina se quedó en manos de la chica del supermercado. Los tres partimos muy temprano, antes del amanecer. Javier y yo nadamos desde el mar oriental hacia la ciudad C. En el camino, vimos innumerables cuerpos. De personas y de animales. Aunque estaba preparada psicológicamente, no pude evitar quedarme sorprendida al llegar a las afueras de la ciudad C. ¿Cómo ha podido ser esto? 6. Las aguas cerca de la ciudad C se habían vuelto negras. Tanto los peces y camarones como las algas flotaban muertos en la superficie. La gente en tierra también había sido afectada por diversos tipos de infecciones y todos tenían formas diferentes. Desde lejos, parecían formar una ola densa. Y cuando llegamos a tierra, la mayoría de las personas que vimos estaban muertas o moribundas. La mayoría tenía la piel ulcerada y sangrante, lo cual era realmente aterrador. Por encima de un castillo no muy lejos, se estaba liberando una densa niebla negra. Parece que esa es la fuente de la emisión. El joven me colgó un micrófono y una cámara impermeables alrededor del cuello. Incluso a varios cientos de metros de distancia, podía oír cómo él se sobresaltaba. Esta escena es realmente impresionante. ¿Cuántas personas ha perjudicado este virus? Inspiré profundamente y traté de calmarme. Cuando llegué a la costa, me transformé en forma humana. Me acerqué sigilosamente al castillo y subí despacio las escaleras. Durante el camino, me encontré con los ciudadanos. Algunos tenían dos cabezas y otros no tenían ojos. Parece que la contaminación aquí es más grave que en nuestro lugar. En el camino, vi a mujeres y ancianos llorando abrazados a sus hijos. También vi a un grupo de personas locales manifestándose. Había tantas personas manifestándose que llevaban carteles rojo y blancos y gritaban cosas que no entendía. Pero se puede imaginar que también querían eliminar el virus. Como había tantas personas causando disturbios, había alguien con armas advirtiendo a la gente. La gente no podía vivir en paz. Llegué al castillo con un corazón pesado. En la entrada había dos guardias enfermos, vigilando la puerta con seriedad. Con un simple movimiento de la mano, ambos se desmayaron. Javier y yo nos acercamos sigilosamente a la consola de control. Ante aquellos instrumentos precisos, no sabíamos cómo empezar. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos aquí como unos tontos?
Estaba desesperada y el sudor me caía por la frente. De repente, escuché un aplauso detrás de mí. 2 hombres con caras gordas se acercaron sonriendo y aplaudiendo, diciendo: «Finalmente os hemos esperado». 7. ¿Quién es él? ¿Acaso sabía que íbamos a venir? Dios dijo que había demasiada gente en la Tierra y que estaba afectando al planeta. Así que yo sigo su mandato y todos deben morir. El hombre gordo levantó las manos, diciendo que Dios enviaría a un Dios para purificar el mundo. Sí, purificará el mundo. Al eliminarlos a ustedes, el mundo se purificará por completo. Le pedí que me dijera la solución. Hay tantas personas fuera, sufriendo. No pueden, por su propio interés, arrastrar a todos con ellos. Además, deben tener una solución. Estos 2 hombres viven en esta base, pero no tienen ni una sola señal de infección o corrosión en todo su cuerpo. Eso no es un virus, es la prueba de que unificaremos el mundo. Ustedes y sus descendientes vivirán siempre bajo nuestro control. Le grité y canalicé mi energía hacia mis pies, despegando volando. El hombre gordo se asustó y sus carnes temblaron. Tropezó con su propio pie izquierdo y cayó pesadamente al suelo. El sacerdote al lado hizo la señal de la cruz y gritó: «¡Oh, mi Dios!». Nos miramos a los ojos y Javier le dio un golpe en la cara. Lo dejó desorientado y gritó Dios antes de desmayarse. El hombre gordo, que antes estaba tan arrogante, perdió completamente el tono. Dijo que quería vivir en paz y que no me hiciera daño. Entonces, recoge este maldito virus. La traducción llegó a mi oído: este maldito dice que no puede, que debe seguir emitiendo. Una rabia indescriptible se apoderó de mí. Di un golpe con el codo y lo lancé contra la pared. ¿Te atreves a seguir liberando virus? Lo vi dar unos brincos y caer desgraciadamente junto a la pared, murmurando insultos. Maldición. Con un movimiento de la mano, salieron de los edificios de los lados cerca de 50 personas más. Llevaban sombreros altos y, todos, tenían espadas largas en las manos. El hombre gordo dio la orden y todos se lanzaron hacia nosotros. Javier, cuidado. Yo arrebaté 2 espadas a mano vacía y me moví con destreza, tratando de no hacer daño a ellos. Pero ellos atacaban sin piedad, apuntando a mis puntos vitales. Después de derribar más de una docena de enemigos, me di la vuelta. Vi que Javier tenía sus 8 tentáculos llenos de espadas. Todos las brandían en el aire, casi sin fallar. Un enemigo, 1 muerto. 10 enemigos, 10 muertos. Esto me tranquilizó. Atacó con ambas manos y no dejó a nadie con vida en mi camino. Pronto eliminamos a todos estos enemigos. El hombre gordo temblaba de miedo y un líquido amarillento se le escapó por la pantorrilla. El aire estaba lleno de un olor a orín. Yo tomé una espada y me lancé hacia él. Laura, cuidado. 7. Me derribaron con fuerza y caí. Sentí un gruñido en mi espalda. El cuerpo de Javier cayó a mi lado, levantando una nube de polvo. Su pecho se movía agitadamente y sangre brotó de su boca. Me había salvado de una bala. Yo, todavía no he derrotado a... Su rostro se fue pálido y sus ojos perdieron la expresión, mirando fijos al cielo. Se inclinó la cabeza y se desmayó. El Javier que luchaba por sobrevivir, el que se había propuesto derrotar a estos monstruos. Estaba muerto. Lloré con los ojos llenos de rabia y llevé su cuerpo a un lugar seguro. Volví volando y, siguiendo la dirección de la bala, le rompí el cuello al francotirador. Lo lancé al frente del hombre gordo. Por tu egoísmo, hemos sufrido una gran catástrofe. Ahora, en todo el mundo, la humanidad está sufriendo. ¿Estás contento con este resultado? ¿Cuántas personas has matado? Él seguía negarse a rendirse y repetía las mismas frases sin parar. Miré el cielo que se estaba aclarando y a la gente que se estaba suicidando tirándose al mar, cerca. Finalmente, tomé una decisión en secreto. Frente al virus, somos tan pequeños. El hombre no puede luchar contra el destino. Ya que las cosas están así, sería mejor abrir un nuevo mundo. Y la condición para abrir un nuevo mundo es eliminar a estos vermes. Cerré los ojos en silencio, levanté los pies del suelo y extendí las manos por encima de mi cabeza. Resucita, mi amado volcán. Los gritos de la gente se hicieron más fuertes y todos empezaron a huir. Finalmente, todos se perdieron en un mar de fuego. Donde pasó el volcán, no quedó nada vivo. El suelo se volvió rojo como la sangre. Que haya un tsunami. Toda el agua del mar se inundó hacia la tierra,
apagando instantáneamente el volcán en erupción. La fusión de estos dos elementos diferentes hizo que el suelo adquiriera un color rojo oscuro y extraño. Los peces y camarones muertos del mar se arrastraron a la costa. Desde lejos, parecía una extensión blanca. No había ningún ser vivo en la isla. Miré el agua del mar, que se había vuelto negra, y tomé una decisión en secreto. A través del micrófono, me despedí del joven. Mi testamento está con mi hija. Tal vez, en ese momento, tendré que pedirte favor de contactar con las personas adecuadas y ayudarla a encontrar una buena familia adoptiva. El joven, del otro lado, gritó con emoción que no lo hiciera. Hace tiempo que había tomado esta decisión. Mi familia ha vivido de la pesca durante generaciones. Hace mucho tiempo, mi abuelo me dijo que el mar tiene vida. En el fondo del mar vive un gran monstruo marino. La gente solo puede ver su espíritu desde lejos, pero nunca su forma real. Tiene la habilidad de purificar el océano y protege las aguas. Así que voy a intentarlo. Quizás, de verdad, pueda purificar las aguas del mar. Cambiarme a mí misma por la paz de todos no estaría mal. Me acerqué a la playa y puse mis pies en las olas. Abrí los brazos y abracé la brisa marina fresca. No hay razón para no sentirme bien. Finalmente, estoy como antes. La hija del mar está libre de nuevo. 8. Anda despacio. Si se cae, te voy a echar la culpa. Dejé el té helado que tenía en la mano y me apuré hacia Javier. Por suerte, Martina no se había lastimado. Lo sé, estimada señora monstruo marino. Yo me aseguraré de tener cuidado. Se inclinó ante mí de manera fingida. Le di un puntapié. Ha pasado más de un año desde la última vez que eliminé el virus. Ese día, con la mentalidad de que iba a morir, entré en el mar y, poco después, fui rescatada por el personal correspondiente. Fue el joven que hacía transmisiones en directo quien me ayudó. En cuanto a Javier, cuando se transformó, me mordió y la sangre que tomó me salvó la vida en un momento crítico. Según él, el dolor era tan intenso que se desmayó. Cuando estalló el volcán, se despertó por el calor y se lanzó rápidamente al agua, por lo que se salvó. Durante este año, las instituciones competentes han desarrollado una solución para el virus. Todas las personas mutantes se han convertido gradualmente en seres humanos normales, con la misma apariencia que antes. Nuestra vida ha vuelto a la normalidad. Los responsables del desarrollo del virus han sido arrestados y llevados. No importa. Deberían haber desaparecido hace tiempo.